En un lugar remoto y aislado, donde la niebla se entrelazaba con las sombras de los árboles, la tierra siempre había sido generosa. Sin embargo, en el otoño de 1813, una sequía implacable arrasó las cosechas, dejando a los habitantes en un estado de desesperación. Los campos que antes florecían con vida se marchitaban, y los granjeros temían por su futuro. Entre ellos, Esteban Rivas, el hombre más adinerado y respetado de la región, contemplaba cómo su fortuna y prestigio se desmoronaban junto con la cosecha. La angustia se apoderaba de su corazón y la desesperación lo llevó a buscar soluciones, incluso si eso significaba adentrarse en la oscuridad. Una noche, mientras deambulaba por sus tierras secas, una figura oscura apareció entre las sombras. Era una mujer con ojos vacíos como abismos y un manto negro que se fundía con la oscuridad de la noche. Su presencia helaba el aire, y su voz resonó en la mente de Esteban como un eco distante de advertencias no escuchadas. Tus tierras pueden volver a florecer, dijo la figura, su voz vibrando con una cadencia siniestra, pero el precio será más alto de lo que imaginas. El miedo y la ambición luchaban dentro de Esteban, pero su codicia lo dominó. ¿Qué debo hacer?, preguntó, incapaz de resistir la tentación. Cada año, una vida será tomada, respondió la entidad, esbozando una sonrisa torcida que revelaba dientes afilados como cuchillas. Las almas de quienes vivan en estas tierras quedarán atadas a las calabazas que crecerán en tus campos. Aceptas la prosperidad, pero condenas a tu pueblo. Cegado por la promesa de riqueza, Esteban aceptó el pacto. A la mañana siguiente, sus campos, antes secos y estériles, estaban llenos de calabazas enormes, brillantes y perfectas. El pueblo, al ver la milagrosa transformación, celebró con alegría desbordante, ignorando la sombra que se cernía sobre ellos. Sin embargo, al final de esa primera cosecha, un joven granjero llamado Tomás desapareció sin dejar rastro. En su lugar, encontraron una calabaza gigantesca en su campo, con una sonrisa deformada que parecía burlarse de ellos. A partir de entonces, cada año, una persona desaparecía misteriosamente y cada vez aparecía una nueva calabaza en los campos. Con el tiempo, los susurros de una maldición oscura se convirtieron en parte de la historia de la región, pero la memoria de Esteban Rivas y su oscuro pacto fue enterrada en el olvido. La vida continuó, pero un aire de inquietud siempre envolvía a la aldea. Más de 2 siglos después, Isabela Martínez y su familia llegaron a vivir en el lugar, ignorantes del oscuro legado que los rodeaba. Después de años en la ciudad, buscaban un refugio alejado del bullicio, un lugar tranquilo donde criar a su hija, Sofía. La vida en el campo parecía idílica, pero el ambiente estaba impregnado de un misterio palpable, como si las sombras mismas guardaran secretos que nunca debían revelarse. Con Halloween acercándose, las calles se llenaban de risas y decoraciones. Sofía, entusiasmada, insistió en que su madre la llevara al mercado para buscar calabazas. Mientras caminaban entre los puestos, una calabaza en particular capturó la atención de Sofía. Era enorme, de un color naranja intenso, con una sonrisa torcida tallada en su superficie. Isabela sintió un escalofrío al contemplarla, pero el brillo en los ojos de su hija la convenció de comprarla. Al regresar a casa, la atmósfera cambió drásticamente. La calabaza, que antes parecía hermosa, ahora parecía observarlas con una intensidad inquietante. Esa noche, madre e hija se sentaron en la mesa de la cocina y comenzaron a tallar la calabaza. Sofía, con un cuchillo pequeño, dibujaba una sonrisa torcida, mientras Isabela creaba los ojos. Cuando encendieron una vela y la colocaron dentro, la luz proyectada era demasiado intensa, como si algo dentro de la calabaza estuviera esperando despertar. A medianoche, Isabela fue despertada por un susurro, un murmullo casi imperceptible que parecía emanar de las paredes de la casa. Con el corazón acelerado, se levantó lentamente y caminó hacia la ventana. Lo que vio la paralizó. Las calabazas del mercado habían cobrado vida, formando un círculo oscuro alrededor de su hogar. Sus rostros tallados eran grotescos y sus sonrisas retorcidas se iluminaban con una luz espectral, como si estuvieran observando cada movimiento. Los susurros se hicieron más claros, resonando como lamentos perdidos en la oscuridad. Isabela sintió que el aire se volvía denso, casi opresivo. A medida que las sombras se acercaban, una sensación de peligro inminente la envolvía. La calabaza que había comprado brillaba con una intensidad aterradora. De repente, comenzó a transformarse,
proyectando sombras que se abalanzaban sobre ella y la casa. En un instante, el suelo tembló y un rugido profundo resonó desde la calabaza, mientras los rostros distorsionados de aquellos que habían desaparecido surgían de la oscuridad, atrapados entre el reino de los vivos y los muertos. El horror se apoderó de Isabela cuando se dio cuenta de que cada rostro pertenecía a una de las víctimas de la maldición, almas atrapadas, gritando en silencio. Aterrorizada, Isabela intentó escapar, pero sus pies parecían pegados al suelo. La luz de la calabaza creció hasta convertirse en un resplandor cegador, y las voces, antes lejanas, ahora se alzaban como un coro de almas perdidas. «Nos perteneces», gritaban, mientras las calabazas estallaban en llamas. En medio del fuego, sombras se liberaron, alzándose como espectros en busca de venganza. El dolor y la desesperación resonaban en el aire, mientras Isabela se encontraba rodeada por los rostros distorsionados de aquellos que habían sucumbido a la maldición, y antes de que pudiera reaccionar, la habitación se llenó de gritos. El último sonido que escuchó fue un eco de risas macabras y susurros, prometiendo que nunca escaparían de su destino. Las llamas devoraron la calabaza, y con ella, la última esperanza de Isabela. Al amanecer, la casa de Isabela y su familia permanecía vacía, como un eco de la vida que había existido en ella. En el jardín, los vecinos encontraron una única calabaza, tallada con una sonrisa torcida y ojos vacíos, brillando bajo la luz del sol. Nadie supo qué había ocurrido, pero los ancianos recordaron la historia de Esteban Rivas y su pacto maldito. La calabaza, resplandeciendo con un brillo inquietante, se convirtió en un recordatorio de que la maldición continuaba, esperando a la próxima víctima. El pueblo, en su desesperación, comenzó a murmurar sobre lo sucedido. Las miradas se volvieron hacia la vieja iglesia, donde el eco de un sermón olvidado resonaba en sus muros. Algunos afirmaron haber escuchado susurros en la noche, lamentos de almas perdidas que pedían liberación. Las noches se tornaron inquietantes, el viento traía consigo risas macabras que retumbaban entre los árboles, como si los espíritus atrapados se burlaran de la impotencia de los vivos. Un grupo de aldeanos, desesperados por entender la naturaleza de la maldición, se reunió en la plaza central. Decidieron formar una expedición hacia los campos donde crecían las calabazas, determinadas a desenterrar el oscuro secreto que había caído sobre ellos. Entre sus filas estaba Javier, un joven que había perdido a su hermana en el ciclo de las desapariciones. Con cada paso que daba hacia el campo, sentía un peso creciente en su pecho, como si la misma tierra estuviera viva y respirando a su alrededor. Mientras se adentraban en el campo, el aire se volvió más denso, y la atmósfera estaba impregnada de un sentido de terror. Las calabazas, ahora grandes y retorcidas, parecían moverse sutilmente, como si estuvieran esperando, observando con ojos que no podían ver. Una extraña niebla comenzó a ascender del suelo, enredándose entre las piernas de los aldeanos, ocultando sus pasos en un abrazo frío y húmedo. ¿Qué es esto?, preguntó una mujer con voz temblorosa, mientras la niebla los envolvía como un manto mortuorio. Javier, empujado por un instinto de supervivencia, gritó por su hermana. Su voz resonó en la vasta oscuridad, desgarrando el silencio. En ese instante, una calabaza se iluminó de manera espectral, y la imagen de su hermana, atrapada en una mueca de terror, apareció entre las sombras. Ella extendió la mano hacia él, su rostro reflejando una mezcla de desesperación y súplica. «Javier», gritó su hermana. «Ayúdame». El horror se apoderó de él mientras su corazón se rompía. Su mente luchaba con la incredulidad, el terror y la culpa. ¿Era posible que su hermana hubiera sido una de las víctimas de la maldición, condenada a una existencia entre las sombras? No. Gritó, corriendo hacia la calabaza, pero a cada paso que daba, la imagen de su hermana se desvanecía, como un espejismo. Las risas distorsionadas resonaban a su alrededor, y la niebla se volvía más espesa, cubriendo a los aldeanos en un abrazo gélido. Algunos de ellos comenzaron a retroceder, mientras otros se quedaban paralizados, atrapados en un trance de miedo. Uno de los hombres, con los ojos desorbitados, comenzó a gritar mientras un rostro familiar emergía de otra calabaza, su esposa atrapada en la agonía de lo desconocido. «No. Suéltame». Ella suplicaba, su voz transformándose en un eco de horror. Javier sintió que la desesperación lo consumía. Al darse cuenta de que estaban rodeados, su voz se alzó en un grito desgarrador, un llamado a la acción.
Pero la atmósfera se tornó opresiva, y las calabazas comenzaron a crecer y multiplicarse, sus sonrisas grotescas burlándose de sus sufrimientos. En un instante, las sombras se alzaron, tomando forma en figuras siniestras, cada una de ellas un alma atrapada, condenada a vagar por la eternidad. «Debemos irnos», gritó una anciana, su voz ahogada por el pánico. Sin embargo, mientras intentaban escapar, las calabazas comenzaron a rodar, cerrando el paso. El pánico se apoderó del grupo mientras intentaban abrirse camino, pero los rostros distorsionados de las almas perdidas los rodeaban, atrapándolos en un círculo de horror. Javier, aterrorizado, comprendió que no solo su hermana, sino cada uno de ellos estaba atado a la maldición, condenados a un destino que no podían evitar. A medida que la niebla se espesaba, el grupo comenzó a desvanecerse en la oscuridad, absorbidos por la tierra. Las risas se intensificaron, resonando en el aire, mientras los aldeanos desaparecían uno a uno, llevados al abismo de la maldición. El grito de Javier se ahogó en el silencio, mientras su imagen se perdía entre las sombras. La única calabaza que permanecía iluminada continuó brillando en el centro del campo, su sonrisa torcida más pronunciada que nunca. En su interior, un brillo oscuro se agitaba, y las risas de las almas atrapadas se transformaron en un canto melódico, una advertencia para aquellos que se atrevan a acercarse. Y así, con cada año que pasaba, la maldición seguía viva, esperando pacientemente a su próxima víctima. En el pueblo, la historia de Isabela y su familia se convirtió en un murmullo temeroso, pero pocos se atrevían a hablar del oscuro legado que acechaba en las sombras. A veces, al caer la noche, un susurro entre los árboles recordaba que el ciclo de terror nunca había terminado. Las calabazas continuaban creciendo en los campos, mientras el viento traía consigo ecos de risas macabras, como si estuvieran esperando el momento perfecto para reclamar más almas. Los rostros de aquellos que habían desaparecido quedaron marcados en el tiempo, buscando venganza, su lamento resonando en cada rincón de la noche. ¿Quién sería el siguiente en caer en la trampa de la maldición de las calabazas? La respuesta permanecía oculta entre las sombras, un misterio aún por resolver. Y así, mientras las hojas caían en el oscuro ocaso de Halloween, la tierra seguía reclamando lo que le pertenecía, dejando la inquietante sensación de que el ciclo estaba lejos de concluir.